Reflexiones desde mi ventana. Estamos tratando el tema la paternidad de Dios. Vamos a leer hoy en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, los versículos 11 al 13. Dice así la palabra del Señor. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bien, entonces seguimos mirando la importancia de entender este amor paternal, de la paternidad de Dios. Decíamos al principio que la mayoría de nosotros lo hemos conocido como Dios, pero muy pocos lo hemos conocido como Padre. Y decíamos que como Dios, Él es severo, Él es juez, y como Padre es tierno, es amoroso, es el proveedor, es el que se duele de las necesidades de cada uno de nosotros. Y aquí dice la palabra de Dios que a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Y encontramos seguidamente el privilegio más grande que puede tener un hombre y una mujer aquí en la tierra, y es llegar a ser hijo de Dios. Porque es lo único que nos da el derecho de poder estar en su regazo y de ser salvos. La salvación es lo más grande que podemos obtener aquí en la tierra. Por eso el Señor dijo de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. Entonces, lo primero que obtenemos nosotros al ser hijos de Dios es la salvación. Y el ser hijos de Dios nos hace merecedor de todo, de todas las demás cosas. Mire que para que una persona pueda tener un ministerio de parte de Dios, primero tiene que ser hijo. Porque esa es la puerta de entrada, la salvación. Y para ser salvo, hay que ser hijo de Dios. Como lo dice ahí la palabra, ¿verdad? Que no fuimos engendrados por voluntad humana, por voluntad de carne, por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Y al hacernos sus hijos, nosotros tenemos todos los derechos legales. Por eso el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Dice que Él dice que nosotros también estamos desde ya, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tenemos los mismos derechos gracias a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y por el amor tan grande de este Padre Celestial, de nuestro Padre Celestial. Así que no existe aquí en la tierra un distintivo tan grande como el ser hijo de Dios. Eso es lo que nos da todos los derechos con el Padre. Y ahí es donde nosotros podemos disfrutar de ese amor tan grande, de esa paternidad, de esa ternura de nuestro Padre Celestial. Leamos un momentico lo que nos dice el apóstol Pablo en Gálatas. Gálatas, capítulo 4, versículos 1 al 7. Dice así: Pero también os digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también vosotros, cuando erais niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no sois esclavos, sino hijos, y si hijos también herederos de Dios por medio de Cristo. Pablo está con esta carta, está orientando a los hermanos de Galacia, porque después de que él había pasado y había fundado esta iglesia, entraron los falsos y empezaron a confundirles y a decirles que para ser salvo era necesario cumplir todos los ritos del legalismo que estaban basados en la ley de Moisés. Y Pablo es enfático con este tema y les hace entender a través de la Sagrada Escritura que Cristo les había dado el derecho de ser hijos de Dios, que por lo tanto ya ellos no eran esclavos. Ellos en un tiempo habían estado confinados en la ley, porque sabemos que primero fue dada la promesa a Abraham y luego fue dada la ley mientras venía el cumplimiento de la promesa. Entonces, en cierto sentido, estuvimos confinados, encerrados bajo la ley, porque la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. En ese tiempo se acostumbraba que los patrones tenían una persona allí, uno de sus sirvientes, le llamaban ayo, era como un mayordomo y le entregaba a su hijo para que se lo disciplinara, se lo corrigiera, lo instruyera. Y luego cuando llegaba a cierta edad, entonces este lo presentaba al padre y entonces este muchacho de allí en adelante era heredero. Antes estaba en el mismo nivel de un esclavo. Y es lo que nos dice precisamente lo que usa Pablo para enseñar lo que había pasado con los Gálatas, que antes, y con nosotros, que antes de que viniera el cumplimiento de la promesa, es decir, Cristo, a reconciliarnos a nosotros con el Padre, estábamos sin esos derechos, estábamos esclavos en nuestros delitos y pecados. Pero una vez el Señor muere y resucita, y a través de Él nosotros somos reconciliados con el Padre, nosotros dejamos de ser esclavos y pasamos a ser hijos y herederos con todos los derechos legales. Entonces, en síntesis, mire lo que sucede. Fuimos adoptados por la voluntad de Dios, es decir, hijos con todos los derechos legales, sellados por la voluntad de Dios, garantía total, porque dice que por cuanto sois hijos, Él mandó a su Espíritu a morar en nosotros. Mire que el apóstol Pablo no resalta ninguna otra cualidad, sino el hecho de ser hijos. Por cuanto sois hijos, porque el ser hijos de Dios es lo que nos hace merecedores de todo. Por cuanto sois hijos, Dios envió su Espíritu a vosotros, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no somos esclavos, sino somos hijos, herederos, hijos de Dios, para que nosotros disfrutemos de esa paternidad. Entonces reitero, adoptados por la voluntad de Dios, hijos con todos los derechos legales, sellados por la voluntad de Dios, fuimos sellados por el Espíritu Santo, garantía total, herederos por la voluntad de Dios, merecedores de todo, amados por nuestro Padre Celestial con un amor incondicional. Y aquí tenemos todos los derechos legales. Como les decía ahorita, para llegar a un ministerio, si alguien quiere llegar a un ministerio pastoral, por ejemplo, primero tiene que ser hijo de Dios. Si alguien quiere, para llegar a ser un evangelista, primero tiene que ser hijo de Dios. Y así sucesivamente. Porque es lo que nos da el derecho de disfrutar de todos estos privilegios, el ser hijos de Dios. Por eso tenemos que entender que lo más grande que nosotros recibimos de Dios es su amor, porque somos sus hijos. Como dice la palabra del Señor, que si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nosotros muchas veces nos enfocamos en otras cosas y estamos perdiendo de disfrutar ese amor tan grande, ese amor tan tierno, ese amor tan maravilloso
disfrutar a Dios como nuestro Padre. Mire que el Señor Jesucristo, cuando enseñó acerca de la oración, cómo empieza la oración, modelo: Padre nuestro que estás en los cielos. Para que entendamos que no estamos hablando con un extraño, sino con alguien que es muy de nosotros, alguien que nos pertenece y a quien le pertenecemos. Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es la primera frase que encontramos allí, que nos identifica y nos ayuda a entender cuál es nuestro lugar en Dios, que somos lo más preciado. Por eso le entregó todo por nosotros. Como dice el apóstol Pablo, si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de Cristo, ¿cuántas cosas no nos darán ahora que ya estamos reconciliados? Amados hermanos y hermanas, Dios nos está llamando a disfrutar de ese amor paternal, de su paternidad, ese amor que es tan inmensamente grande. Somos amados por nuestro Padre Celestial con un amor incondicional. Que Dios nos bendiga grandemente en este día, que sea un día maravilloso. Disfruten de la bendición de Dios.